En el valle de Ela, el ejército israelí aparece, su cansancio grabado profundamente mientras están en la colina. El rey Saúl observa desde la primera línea, con el rostro cubierto por una máscara de preocupación mientras examina a las desalentadas tropas. A través de la extensión, el ejército filisteo se reúne. Su imponente presencia es una amenaza para los israelitas. La tensión es palpable mientras los exhaustos israelitas se enfrentan al imponente poderío de sus enemigos filisteos. El valle espera, un testigo silencioso del inminente conflicto entre dos ejércitos al borde. En el campo de batalla aparece una figura de inmenso tamaño, con su armadura brillando bajo el sol. La voz resonante de Goliat rompe el tenso silencio, un desafío lanzado a través del valle. Su desafío flota en el aire. Una nube oscura de miedo se posa sobre las filas israelitas. La sola presencia del gigante siembra discordia. Mientras el ejército israelita tiembla, el peso de la inminente batalla es pesado sobre sus hombros. La armadura de Goliat brilla, un símbolo burlón de invencibilidad contra el telón de fondo de rostros temerosos. El silencio desciende una vez más. Los israelitas paralizados por la magnitud de sus enemigos. Dentro de la tienda, Saúl está consumido por la desesperación, su figura agobiada por la ausencia de un héroe. La voz de Saúl resuena en la tienda, cada palabra cargada de desesperación. Su lamento llena el espacio, pintando una imagen vívida de la inminente perdición. En un momento de desesperada resolución, Saúl proclama: «Prometo grandes recompensas a quien lo derrote». La promesa flota en el aire, un faro de esperanza en medio de las sombras circundantes. Los ecos de sus palabras reverberan, un desafío lanzado al corazón de la desesperación. Bajo el vasto cielo, David, un joven pastor, vigila el rebaño de su padre cerca de Belén. David empuña la honda con facilidad practicada, demostrando su habilidad mortal. La honda silba por el aire, encontrando su objetivo con una precisión infalible. Su enfoque se agudiza mientras apunta y dispara. Cada disparo es un testimonio de su creciente destreza. Con cada rotación, David refina su técnica, transformando el arma antigua en una extensión de su voluntad. Bajo el día brillante, Jesé se alza, su mirada firme mientras prepara a David para una tarea vital. Jesé instruye a David, encomendándole provisiones para sus hermanos en el campo de batalla. David escucha atentamente, listo para emprender la misión crucial para su familia. El peso de la responsabilidad recae sobre David mientras se prepara para llevar sustento a sus hermanos. David viaja por el soleado valle de Ela, el aire espeso de anticipación y temor tácito. Al llegar al campamento israelita, los colores vibrantes de las tiendas chocan con la palpable tristeza que flota en el aire. Encuentra a sus hermanos entre los soldados, con sus rostros grabados con un miedo que dice mucho. Los soldados se yerguen como estatuas, con la mirada baja, reflejando una desesperación colectiva. David observa la desesperación de los soldados, con el corazón apesadumbrado por la carga de su miedo. En el campo de batalla, David escucha el desafío desafiante de Goliat a los israelitas. La expresión de David se endurece mientras escucha las palabras blasfemas del gigante. La furia se enciende dentro de David cuando es testigo de la falta de respeto de Goliat hacia Dios. El rostro de David se contorsiona con furia por la falta de respeto de Goliat hacia su Dios. Eliab se alza imponente en el campo de batalla, la ira contorsionando sus facciones. Sus ojos perforan a David, acusándolo. La voz de Eliab interrumpe el aire. «Estás siendo presuntuoso. ¿Qué haces aquí?» Desprecia a David con desdén. «Solo estás aquí para mirar». En el campo de batalla, David se alza desafiante ante el ejército israelita. Su rostro juvenil es una máscara de determinación. Su voz resuena,
declarando su intención de confrontar a Goliat, el gigante. La incredulidad se extiende por las filas mientras los soldados intercambian miradas desdeñosas, burlándose de la audacia de David. No pueden imaginar cómo un simple pastor se atreve a desafiar al imponente guerrero. David es escoltado ante la presencia del rey Saúl. El rey Saúl mira a David con abierto escepticismo. La voz de David se alza con una confianza inquebrantable. Insisto en mi capacidad para derrotar a Goliat. El rey Saúl permanece sentado, con una expresión mezcla de duda e intriga. David se mantiene firme, su declaración flotando en el aire. Dentro de la tienda de Saúl, el aire se llena de anticipación cuando David comienza su relato. David relata los momentos angustiosos de proteger a su rebaño, su voz resonando con valentía. Él habla de leones feroces, cuyos rugidos resuenan en la memoria de su defensa. Los osos poderosos e implacables se mencionan cuando David detalla su inquebrantable determinación. David enfatiza su confianza en la protección de Dios, su narrativa llena de fe y gratitud. Saúl escucha atentamente, el peso de las palabras de David flotando en el aire. Dentro de la tienda de Saúl, una atmósfera de profunda reverencia envuelve el espacio mientras Saúl contempla a David. El rostro de Saúl, grabado con un respeto recién descubierto, muestra un gesto debilitado. El aire está denso de expectación mientras Saúl prepara a David para su formidable tarea. Con una voz ronca, pero firme, Saúl imparte su bendición. Que Dios te acompañe, David. Él ordena con renovada convicción. Id y mostradles la fuerza de nuestra fe. Dentro de la tienda de Saúl, una lucha se desarrolla cuando Saúl hace una mueca, tratando de encasillar a David en una armadura pesada. David se mueve inquieto, el metal frío un marcado contraste con su piel juvenil. La inquietud ensombrece el rostro de David mientras niega con la cabeza, rechazando la carga. No puedo usar esto, Saúl, declara David. Se sienten antinaturales, como una jaula. David se acerca al arroyo, con pasos medidos y pensativos. Hace una pausa. Su mirada recorre el suelo, buscando los regalos perfectos de la naturaleza. Sus dedos rozan las superficies lisas de 5 piedras cuidadosamente seleccionadas. Una por una, las piedras elegidas son levantadas de la tierra. Cada piedra encuentra su lugar en las profundidades de su gastada bolsa de pastor. La bolsa del pastor, que ahora guarda los secretos de la naturaleza, descansa segura sobre el hombro de David. En la vasta extensión del valle de Ela, David avanza, su bastón una silueta marcada contra el horizonte. Sus pasos rompen el tenso silencio, cada paso medido mientras se mueve hacia el campo de batalla. Una marea de rostros se vuelve hacia David, los ejércitos observando con la respiración contenida mientras la confrontación se desarrolla. El aire crepita con una tensión palpable. El peso de la expectación oprime el valle. David continúa adelante, con la mirada fija, su propósito ardiendo intensamente contra el telón de fondo de los ejércitos silenciosos. En el campo de batalla, Goliat se alza imponente. Su figura imponente proyecta una sombra que se cierne amenazante sobre David. Su voz resuena por el campo de batalla, un desafío atronador que exige una respuesta. Goliath bellows, his rage palpable. ¿Soy un perro para que vengas a mí con palos? David permanece inmóvil, con la mirada fija, mientras escucha las burlas del gigante. La tensión pesa en el aire, mientras la sombra de Goliat se cierne cada vez más. En el campo de batalla, David se mantiene firme, con la mirada fija, mientras se enfrenta al gigante que se avecina. Un silencio profundo desciende. La anticipación es palpable mientras David se prepara para desafiar el desafío del gigante. Con inquebrantable convicción, David proclama: «Vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso,
el Dios de los ejércitos de Israel. La voz de David resuena por el campo de batalla, haciéndose eco de poder divino y resolución inquebrantable. En el campo de batalla, la imponente forma de Goliat irradia furia, cada uno de sus pasos sacudiendo el suelo bajo él. La tierra tiembla cuando Goliat comienza su atronadora carga hacia David. Su enorme silueta domina el horizonte mientras acelera. Una tormenta de polvo se levanta a su paso. Cada zancada lo acerca. Un coloso de ira decidido a aplastar su desafío. El suelo sigue temblando mientras corre. Cada paso es una declaración de guerra. La furia de Goliat alcanza su punto máximo cuando se acerca, listo para desatar su ira. En medio del caos de la batalla, David se lanza hacia el gigante Goliat. Con una resolución inquebrantable, David prepara su onda. La piedra está segura, lista para ser lanzada. David comienza a hacer girar la onda sobre su cabeza, preparándose para atacar. La onda gana impulso, un torbellino de energía potencial apuntando a Goliat. En el campo de batalla, la onda de David gira, un presagio del destino. La piedra se precipita por el aire con mortal precisión. La piedra da en el blanco, golpeando la frente de Goliat con fuerza brutal. Goliat se tambalea por el golpe. Su colosal cuerpo vacila. El campo de batalla tiembla cuando Goliat, el gigante, se desploma sobre la tierra. El impacto de la caída de Goliat reverbera, enviando ondas de choque a través del campo de batalla. La tierra se estremece bajo el peso del gigante caído. Una ola de pavor inunda al ejército filisteo cuando su campeón cae. Los filisteos retroceden tambaleándose, el miedo grabado en sus rostros. El otrora poderoso ejército filisteo está preso del terror. David corre a través del campo de batalla, una figura decidida contra la vasta extensión. Llega al gigante caído. Su mano se cierra alrededor de la empuñadura de la espada masiva de Goliat. Con un estallido de fuerza, David alza la enorme espada por encima de su cabeza. El escalofriante destello del acero desciende rápidamente cuando David baja la hoja con fuerza letal. La cabeza de Goliat cae al suelo. En el campo de batalla, David levanta la cabeza cortada de Goliat en alto. Un rugido de triunfo emerge de las filas israelitas. Impulsados por una valentía recién descubierta, los israelitas avanzan. El suelo tiembla mientras los israelitas arremeten contra los filisteos. La línea filistea se derrumba ante el feroz asalto. La victoria se consigue cuando los israelitas abruman a sus enemigos. El caos estalla en el valle de Elá cuando el ejército filisteo se derrumba. Sus líneas se rompen bajo el implacable asalto israelita. Los soldados israelitas avanzan. Una ola de justa furia arrasa el valle, impulsando a los filisteos huyendo delante de ellos. El suelo tiembla bajo el peso de la derrota, mientras los soldados filisteos se apresuran desesperadamente para escapar de la mano vengadora de los israelitas. La victoria pesa en el aire. Una palpable sensación de triunfo cuando los israelitas reclaman el campo, con sus enemigos dispersos y derrotados. Armas abandonadas y armaduras desechadas cubren el suelo del valle, testimonio silencioso de la aplastante derrota de los filisteos. El sol brilla sobre el valle de Elá, proyectando largas sombras sobre el campo de batalla, un crudo recordatorio de la victoria decisiva del día. En medio de vítores jubilosos, David entra en Jerusalén, con la cabeza cortada de Goliat en alto. La ciudad estalla en una sinfonía de vítores y canciones, una bienvenida de héroe que resuena por las antiguas calles. Jerusalén se regocija, una cacofonía de gratitud y admiración. David, con el rostro iluminado por las miradas adoradoras de la multitud, continúa su marcha triunfal. El aire vibra con el sonido de tambores y liras, celebrando el valor del joven héroe. En cada rincón, Jerusalén canta las alabanzas de David, una leyenda nacida en el corazón de la ciudad.